Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Niveles de conciencia. En este video estaremos hablando del nivel de conciencia que puede tener una persona básica, al nivel de conciencia de un pastor, al nivel de conciencia de un sacerdote, porque cada uno tiene un nivel de conciencia mayor y la forma de cada persona interpretar el mundo es de forma diferente. Una persona básica es una persona del común que vive, trabaja, cuida a sus hijos, una persona básica y tiene un nivel de conciencia, podemos decir, de 10. Pero una persona, un pastor, vamos a poner pastor, tiene un nivel de conciencia mayor porque interpreta el mundo de una manera diferente, tiene un nivel de conciencia de 100. Pero un rabino tiene un nivel de conciencia de 1000 y llega a entender el mundo de una manera diferente. ¿Y esos son qué? Niveles de conciencia. Pues lo que ocurre es que una persona básica puede alcanzar a un rabino y puede sobrepasar al pastor. ¿A través de qué? A través del nazareato. Jesús es Jesús de Nazaret. Entonces lo que la persona hace es hacerle un voto a Dios. Y Dios lo que hace es que entrar en la persona. ¡Buf! Entra en la persona y desde adentro le empieza a enseñar todo. Y lo lleva a tener una conciencia de 2000 para que pueda entender el mundo. ¿Por qué? Porque una persona de una conciencia de 10 no puede entender a Dios y no lo puede ver. No puede ver a Dios, pero una persona de 100 como el pastor puede ver a Dios en su alrededor. Pero una persona como el rabino que tiene una conciencia de 1000 puede que utilizar el poder de Dios a su favor, porque él entiende de que él también es un Dios. ¿Ven? Son niveles de conciencia y cada uno utiliza todo a su alrededor. La persona básica dice, yo no veo a Dios. ¿Por qué? Porque yo me dedico a trabajar, me dedico a mi vida y me encierro y tengo un nivel de conciencia de 10. Pero el pastor dice, no, yo veo a Dios en todo. Tiene un nivel de conciencia de qué? De 100. Pero el rabino utiliza qué? Palabras de poder, utiliza qué? La energía y dice, no, yo soy un Dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Son qué? Niveles de conciencia. Pero el hombre básico puede alcanzar rápidamente al rabino a través del nazareato. Lo mismo ocurre con el pastor. El pastor si quiere sobrepasar al rabino, lo puede hacer. Y Jesús le enseña todo. Jesús es el que enseña todo. Él es el que da la sabiduría. Y tu conciencia aumenta. Aumenta, ¿por qué? Porque Jesús te va enseñando todo. Él entra en tu corazón y Él te enseña todo desde adentro. Para poder entender el nivel de conciencia, nosotros debemos empezar a ver el mundo tal y como Dios lo creó. Ustedes deben saber de que Dios utiliza la sabiduría para crear. Y la sabiduría es la capacidad de conocer, de ver las cosas como realmente son. Y la sabiduría siempre tiene que las respuestas correctas. Pero Dios también utiliza ¿qué? La ciencia. Entonces estamos hablando de que Dios utiliza la sabiduría para crear. Sabiduría. Y también utiliza ¿qué? La ciencia. La ciencia. Y decimos que la sabiduría es el compás de Dios. El compás de Dios. Y la ciencia es que la escuadra. Por eso ustedes van a ver que los masones utilizan este símbolo, que es el compás y la escuadra, utilizada por quienes, por los masones. Pero este símbolo le pertenece a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el gran arquitecto. Por eso está la G. La G significa gran arquitecto, que representa a Jehová nuestro Dios. Porque Jehová nuestro Dios es el gran arquitecto. Él creó todas las cosas. El símbolo que tienen los masones le pertenece a Jehová nuestro Dios, sino que Jehová nuestro Dios se le entrega a una familia judía para que cuide ese símbolo. Y el símbolo está manchado con qué? Con conspiraciones, con robo de niños y muchas cosas malas que los masones hacen. Pero Dios dice, yo no tengo nada que ver con eso. Yo les di a guardar mi símbolo. Y ellos lo mancharon. Por ese símbolo le pertenece a Jehová nuestro Dios. Entonces, la sabiduría es que el compás y la ciencia o la inteligencia es la escuadra. Y la G significa gran arquitecto. Y eso es lo que es Jehová. Por eso Jehová nuestro Dios
cuando crea el universo, lo hace primero creando dos cosas. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos? Los cielos son la parte de aquí de la cabeza, el cielo. Y la tierra tiene que ver con la boca. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dios es un ser gigante. Él es como uno de nosotros. Jehová nuestro Dios, Él es un humano como nosotros, pero Él es grande. Él es un templo enorme. Y Él pronunció palabras de poder. Las palabras de poder son palabras para llamar a la existencia algo. Por eso, al principio, estaba ¿qué? El vacío. Pero Dios pronunció unas palabras. Literalmente en su boca se produjo ¿qué? Un Big Bang. Big Bang. En su boca. Un Big Bang. Una gran explosión cuando él dijo, y sea la luz, y fue la luz. Entonces, es como lo que ocurre en mi garganta cuando yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando y se producen ¿qué? Unas vibraciones. Pero esas vibraciones también van llenas de ¿qué? De partículas. Y por eso tú me puedes escuchar. Esas partículas y vibraciones pasan a través del micrófono. El micrófono llegan a tus oídos y tus oídos la traducen en forma de ¿qué? De vibraciones. Ahí saqué el sonido, pero como yo soy un humano, yo tengo potencia. Tú me dices, venga, yo lo escucho perfectamente. ¿Por qué? Porque tengo potencia en mi boca. Pero Dios, que es el creador, tiene una potencia enorme. Y él utiliza unas palabras de poder, ¿para qué? Para llamar a la existencia. Llamar cosas de la nada. Entonces, Jehová dijo, sea la luz y fue la luz. Pero ustedes deben saber de que eso es la interpretación que tenemos hoy en día, que nos han contado los hebreos. Pero ustedes deben saber de que Dios, en el día de la creación, no utilizó la lengua hebrea, porque la lengua hebrea es una lengua nueva, moderna, no es una lengua antigua. Para no decir, no, es que la lengua hebrea es muy antigua. Eso no es correcto. La lengua hebrea apareció cuando los hijos de Jacob fueron ¿a dónde? A Egipto. Y ellos habitaron en Egipto, ¿cuánto? 70 personas por 400 años. Pero en esos 400 años, los hijos de Jacob hablaban egipcio. Por eso, en ese momento no existía el hebreo. El hebreo se crea cuando ellos salen al desierto. Y en el desierto, Dios le enseña a Israel el hebreo. Pero el mundo ya se había creado. El mundo ya se había creado. Por eso, los rabinos y los maestros de Israel, ellos buscan enseñar y decir, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación. Y Dios dice, no, yo no utilicé el hebreo en el día de la creación. Yo utilicé el cuneiforme. El cuneiforme, cunei, cuneiforme. Ese mouse se escribe horrible. Cunei, cuneiforme. Cunei significa la cuna de las formas. Ese fue el lenguaje que Dios utilizó. Dios no utilizó el hebreo, porque el hebreo aparece casi a la mitad de la historia, por eso es una lengua moderna. Lenguas más antiguas, la egipcia, la aramea, la cuneiforme, y esa fue la que Dios utilizó para crear el universo. Entonces, cuando tenemos la traducción del hebreo, en el español dice no, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero Dios utiliza unas palabras de poder, ¿para qué? Para llamar a la existencia, y Él dice, A. A es una apertura, que quiere decir Aleph, toro, el fuerte. El fuerte está llamando a la existencia. ¿Qué? Ave. ¿Qué significa ave? Ave significa de mi casa. Yo llamo de mi casa. ABR. Abrir. Abra. Ábrase. Entonces lo que Dios está diciendo es que créase un mundo que yo llamo de mi corazón.
Porque Dios crea con la mente y con el corazón y al mismo tiempo alinea ¿qué? La palabra, el verbo de Dios. Por eso yo he explicado en videos anteriores de que Jesús es que el Barbelón, el verbo de Dios. Él es el Hijo de Dios, la fuente de todo poder. Y dice, abra acá, abra acá. Abra acá quiere decir de que abra, abra. Lo que está en el corazón, se abra. Lo que Dios está pensando en donde, en su mente y en su corazón, que se abra y exista. Esa es una palabra que de poder. Abracadabra. Abracadabra. Eso es lo que está diciendo Dios. Abraca, abracada. La cada es el corazón. Es el corazón. Entonces Dios llama que del corazón el potencial de existir. Y se produce un Big Bang en su boca. Por eso él pronuncia la palabra. Buf. Dios creó. Es como tú dices algo y tú dices, no, es que él lo dijo, sonó con tanta potencia que creó el universo. Asimismo ocurre con Jehová nuestro Dios. Él es grande, enorme. Y él pronuncia la palabra y ¡buf! Se creó el universo. ¿Y él de dónde lo sacó? De su corazón. De su corazón. Porque él está diciendo, abra, abra, abrir, abra el corazón. ¡Buf! ¡Buf! Lo que él deseó. Y se produjo el Big Bang. Abracadabra. 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 Entonces, Jehová nuestro Dios está que creando. A viene de qué? De abrir, de la fuerza creadora. Bra, abrir. Y cada de qué? Del corazón. Y bra, créase y exista. Es una confirmación. Es cuando tú dices, no, es que yo hago una oración y digo, Dios, te pido que tú me ayudes con esto. Amén. Entonces al final tú dices, amén, es como la confirmación. Y bra viene siendo que la confirmación. ¿Por qué? Porque Dios utiliza la fe. La fe de Dios es muy importante, porque la fe es la confirmación, es cuando Él envía la palabra, pero la palabra no se ve, tú la miras en forma de sonido, pero cuando tú dices, ya está, ¡buf!, se hace visible. Y eso es lo que hace Dios. Por eso Dios cuando pronuncia las palabras, y dijo Dios, que Dios las dijo fue en cuneiforme, no en hebreo, porque tú puedes investigar. Es importante que las personas se ubiquen temporalmente y se den de cuenta de que el hebreo es una lengua nueva, no es una lengua antigua. Dios utiliza que el cuneiforme para crear el universo y en su boca se produce el Big Bang. En la boca de Jehová se produce que el Big Bang. Y todo el universo sale de la palabra, el verbo de Dios. Y recordemos que él dio la orden de que saliera de dónde? De su cada. ¿Qué es la cada? El corazón, de su corazón. Por eso Jesús es el corazón de Dios. ¿Y él es qué? El verbo de Dios. El verbo de Dios, Jesús, Barbelón, verbo de Dios, Jesús. Todo sale de qué? Del corazón, porque él dio la orden. Ábrase, ábrase mi corazón. ¿Y qué? Saque la existencia, buf. Y de ahí parte que todo eso son qué? Palabras. Son las palabras de Dios. Y todas las palabras de Dios, cuando tú das una orden, las palabras salen en desorden. Hay un qué? Un desorden. Un desorden. Es como cuando yo le digo, yo quiero crear un carro, yo mando la orden. La idea está generalizada. Y ahí es donde entra Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es el grande, el fuerte. Pero luego está Jesús, que es el Hijo. Jesús es conocido como el Hijo del caos, el dimiurgo. El dimiurgo. Jesús es conocido como el Hijo del caos. ¿Por qué? Porque de la boca de Dios salió una orden, que era que crear y existir. Y dijo Dios, y sea la luz. Pero la luz es una qué? Es una orden general, caos. Todo esto es caos, caos. Y Jesús viene siendo ¿qué? El hijo del caos. Jesús viene siendo el hijo del caos, el demiurgo. Por eso debemos entender una cosa, de que Jesús ya reinaba en la muerte, donde todavía no había vida. Porque cuando Dios pronunció y dijo Dios y sea la luz, apareció que el Big Bang de su boca. La gran explosión, ¡buf! Y todo era ¿qué? Caos. Caos. Y Jesús viene siendo que el hijo del caos, donde solamente estaba él.
donde estaba él. Y él entra a ordenar. ¿Entra a ordenar qué? El planeta Tierra. Entra a ordenar. Donde todo estaba en caos, entra a ordenar. Por eso dice que todo estaba ¿qué? En caos, en desorden. Porque Jesús es el hijo del caos, el demiurgo. El demiurgo. Jesús ya reinaba en la muerte. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Jesús ya reinaba en el desorden. Jesús ya reinaba en el caos. Y Jesús empieza a ordenar el planeta. ¿Pasa de qué? Del caos al orden. Porque Jesús es el que llama al orden. Y empieza a ordenar el planeta para producir vida. Por eso Jesús y Jehová nuestro Dios trabajan juntos. Y ellos son ¿qué? Inseparables. Jesús y Jehová nuestro Dios son inseparables. Ellos no se pueden separar como tu Biblia. Tú miras tu Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ellos dos no se pueden separar. Si tú dices, no, es que yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová nuestro Dios, Jesús no te va a decir, amigo, yo tampoco te conozco. Hagamos un ejemplo. Digamos que alguien te invita a una fiesta. Tú vas a ir estando con tu papá y te dice, venga, vamos a una fiesta, pero tú solamente puedes ir tú solo, tu padre no puede ir. Tú dices, no, pero es que es mi padre. Si él no va, yo tampoco voy. Y así habla Jehová nuestro Dios y Jesús. Ellos son ¿qué? Inseparables. Una persona dice, no, yo creo en Jehová nuestro Dios, pero no creo en Jesús. Jehová te va a decir, yo no trabajo contigo. ¿Por qué? Porque es como si una persona te invitara a un lugar a almorzar y te dice, ven a almorzar con nosotros, pero tu hijo no puede ir. ¿Tú vas a ir? ¿Vas a dejar a tu hijo solo? Jehová nuestro Dios, él dice, yo no voy. Si tú me amas a mí, tienes que amar a mi hijo. Y el hijo dice, si tú me amas a mí, tienes que amar a mi padre. Ellos son ¿qué? Inseparables, ellos trabajan juntos. Por eso quien pronunció el Big Bang fue Jehová nuestro Dios. En su boca, créase y exista. Y dijo Dios, ¡buf! Apareció. Y Jesús empieza a ordenar el planeta. Por eso Jesús es el más pequeño, viene siendo más pequeño que el creador. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec. Y él empieza a ordenar el mundo, porque dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad. Y él de la oscuridad cambió todo a luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces debemos entender de que existen estas palabras de poder. Y Dios las utiliza. El problema es que el hombre le tiene miedo a esas palabras. Porque dice, uy, yo digo abracadabra, y eso es una brujería. Y Dios dice no. El problema es el idioma en que lo están diciendo. Este es un idioma diferente, pero Dios literalmente está diciendo es, créase, créase, y exista, y salga a esta realidad. Dios está llamando, esas son palabras de poder, está llamando a la existencia algo, le está diciendo, créase y exista el universo. Si traducimos abracadabra, eso es lo que está diciendo. Créase y exista un universo. ¡Buf! Dios, ¿qué hizo? Lo llamó a la existencia. Es como cuando tienes un hijo y tú dices, ven hijo. Y tu hijo te dice, padre, ¿para qué me llamaste? Eso ocurre con Dios. Dios llamó el universo a la existencia. Y el universo es literalmente el Hijo de Dios. Porque en él habita la plenitud del universo, en la realidad. Ahora bien, yo les dije, miren, debemos ubicarnos en el espacio y tiempo original. La historia está dividida así. Los primeros que gobernaron el mundo fueron los negros. Caín, Adán es un varón negro, Caín es un varón negro, y ellos habitaron la tierra prometida al principio, los cananeos. Y de los cananeos viene el idioma cuneiforme, y fue con este idioma que Dios creó el universo. Pero como los israelitas fueron a tomar la tierra prometida,
Ellos llegaron después, de segundas. Y claro, como ellos llegaron de segundas, ellos creen que Dios con el hebreo creó el mundo. Y yo le dije a Israel, Israel, mira, yo no creé el mundo con el hebreo. El hebreo tiene mucho poder. Yo creé el mundo con el cuniforme. Porque Dios es un can. Él es un cananeo. Él se lo dijo a Israel, se lo dijo, miren. Le dijo, Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los negros, los cananeos. Y Israel tiene el sacerdocio arónico. Y Dios dice, yo no pertenezco a este sacerdocio, sino que yo pertenezco a este. Y yo creé el mundo con el cuniforme. Y el cuniforme son como unas flechas. Dios tiene una potencia en su boca y cuando habla, Él rompe la realidad. De la boca de Dios salen como unas flechas. Y esas flechas rompen la realidad y forman como un agujero. Y ese agujero es como un portal. Y de ahí sale lo que Dios llama a la existencia. Es decir, cuando Dios habla, lanza las palabras y son tan fuertes que rompen la realidad. La rompen y se forma un agujero negro y de ese agujero negro sale lo que Dios llama a la existencia. Por eso Dios tiene mucho poder porque Él es mucho más grande que nosotros. Enorme. El cuerpo de Dios es el universo. Imagínate el tamaño de Dios. Y cuando Él habla salen unas flechas. ¡Tuf! Por eso el cuneiforme literalmente son ¿qué? Son flechas. Y cuando Dios habla, esas flechas se clavan en la realidad, aunque no haya nada. La palabra se clava ahí y ¡buf! Abre un portal. Y de ahí Dios saca todo a esta dimensión, que es la realidad. De la nada, Él saca algo. Entonces debemos entender eso. Entonces, Israel se puede confundir y llegar a pensar de que sí, Dios creó el mundo con el hebreo, pero Dios dice no, no. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua nueva, que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob en Egipto hablaban egipcio. Abraham habló que arameo. Dice la escritura, un arameo fue mi padre a punto de perecer. Abraham hablaba arameo, ni siquiera hablaba hebreo, para decir, no, es que Abraham hablaba hebreo. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces no podemos decirle al mundo, no, es que la creación se hizo con el hebreo, porque estaríamos engañando al mundo y no van a poder entender cómo Dios creó el mundo. Debemos decir la verdad, Dios utilizó ¿qué? El cuniforme. ¿Por qué? Porque Dios es un cananeo, Él es Cam. Jehová nuestro Dios, Él pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Debemos entender eso, reconocer eso y ubicarnos correctamente en el tiempo y no dejarnos creer lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque ellos están literalmente un poco atrasados. Dicen, no, es que con el hebreo. Entonces, está diciendo que cuando ustedes se sentaron en la tierra prometida, ahí fue donde Dios creó el universo. Eso debería estar, ¿qué? Mal de la cabeza. No podemos decir eso, no podemos enseñar al mundo eso. El mundo se creó mucho antes que Israel. Porque Israel siempre dice, no, nosotros somos el pueblo especial. Sí, Dios los llamó a ser un pueblo especial, pero ustedes nunca completaron la medida que Dios deseaba. Y antes de ustedes había un pueblo, y ese pueblo hablaba una lengua mucho más antigua que la hebrea. Incluso Adán, ¿qué lengua hablaba Adán? ¿Vas a decir de que Adán hablaba hebreo? ¿Vas a decir de que Eva hablaba hebreo? ¿Vas a decir de que Dios habla hebreo? Dios te va a decir, yo hablo todos los idiomas. Jehová nuestro Dios habla todos los idiomas. Español, inglés, francés, cualquier, porque Él fue el que repartió idiomas en Babilonia. Pero el lenguaje que hablaba Adán y Eva era el cuneiforme, porque el cuneiforme está diciendo que es la cuna. La cuna dice que el bebé, la cuna. ¿De qué? De las formas. Es el lenguaje de la cuna. La cuna, por eso dice cuneiforme, la cuna del lenguaje. ¿Cuál es? El cuneiforme. Y ese hablaba quién? Adán, Eva, Caín, los cananeos. ¿Cuál? El cuneiforme. Y es una lengua sagrada porque es la lengua con la que Dios sí creó el universo. Dios envió sus lanzas y creó el universo. Pero ustedes deben saber que el idioma que Dios le entregó a Israel complementa
es un complemento con el cuneiforme. Es realidad, porque el hebreo tiene que la alef, el toro, el fuerte, y eso complementa el idioma cuneiforme para poder entender a Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios y Jesús trabajan juntamente. Ya vimos de que Jehová nuestro Dios llamó a la existencia, diciendo abra cadabra. Entonces, abra es abrir, ábrase, se abre un portal, boom, y de ahí sale todo lo que Dios necesita. Pero Dios envió todo en desorden. Había un desorden, es como cuando tú envías una orden y tú dices, oye, quiero un carro. Y entonces Jesús es el que se encarga de hacer ¿qué? Los detalles. Jesús se encarga de hacer los detalles. Dice, bueno, tú enviaste una orden, quieres un universo. Eso fue lo que dijo Jehová nuestro Dios. Él quiere un universo. Eso fue lo que dijo Jehová nuestro Dios. Eso fue lo que él llamó. Y el universo quedó en desorden. Está la orden. Pero Jesús inicia ¿qué? A poner los detalles. Detalles. Entonces, él dice, Jehová dice, yo quiero que puedan vivir humanos. Entonces Jesús dice, listo, yo hago esa parte. ¿Ellos qué hacen? Se complementan. Padre e hijo se complementan y trabajan juntos desde el principio de los tiempos. Y Jesús ya toma un planeta y dice, ese planeta es perfecto para ordenarlo. Y arranca a ordenarlo, que es lo que dice Génesis. ¿Qué hace? Separa las aguas de las aguas. Llama a la existencia ¿qué? Las plantas. Crea los animales, crea el sol, la luna y las estrellas. Y crea a Adán. Pero mire lo que hace Jesús, porque Jesús también, ¿qué hace? Deja una parte de desorden. Jesús no ordena todo. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén está más o menos aquí. Aquí es el centro, donde está el huerto del Edén, que es más o menos Israel. Israel es literalmente el Edén, es realidad. Y el centro es lo que fue ordenado por Jesús, que se llama el Edén. El Edén. ¿Qué fue lo que ordenó Jesús? Jesús no arregló todo el planeta diciendo, es que yo ordené todo el planeta. Jesús te va a decir, yo no ordené todo el planeta, sino que yo ordené una parte. Y luego creé a Adán y le dije, Adán, multiplícate y llena la tierra, porque Adán es ¿qué? Otro Dios. Adán es otro Dios y él tiene la responsabilidad de ¿qué? De expandir el Edén a toda la tierra. Entonces vemos de que hay una sucesión de ¿qué? De tareas. Jehová nuestro Dios crea el universo, lo llama a la existencia porque tiene la fuerza y tiene la potencia. Jesús hace los detalles. Y luego Adán queda con una responsabilidad de ¿qué? De expandir el Edén. Pero vemos de que un Dios comete un error. ¿Quién? Adán desobedece a Dios y no expande el Edén, sino que al final es que echado. ¿Por qué? Un mal trabajador desobedeció a Dios por escuchar a Eva. Entonces vemos que hay un error, pero vemos que hay una sucesión donde Jehová nuestro Dios crea todo con la palabra, todo queda en desorden y Jesús es el que toma un planeta y lo hace adecuado para vivir. Pero él ordena del planeta solamente que el huerto del Edén, que es el corazón de la tierra. Y lo demás, Adán tenía que expandirlo. Adán tenía que expandirlo por toda la tierra. Adán tenía que expandir el huerto del Edén. Por eso vemos que Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Y su sacerdote es Melquisedec, que en el futuro Él va a morir por el hombre bajo el nombre de Jesús. Y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, que es Jehová nuestro Dios. Melquisedec. Y Adán es literalmente un Dios y él también entra en esa responsabilidad. ¿Por qué Adán es un Dios? Porque Jehová es el Dios de dioses y Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo. Y ellos trabajan los tres juntos. Por eso Adán tenía una tarea de ¿qué? De expandir el huerto del Edén a toda la tierra. Él no cumplió esa tarea, sino que fue desterrado del Edén. Entonces, todavía esa tarea está por cumplir Adán. Adán todavía está en tiempo de cumplir, de expandir el Edén a todo el mundo. Y Adán tiene la fuerza para hacerlo.
es la realidad. Entonces debemos entender de que ellos trabajan de una forma ordenada y trabajan juntos. Es realidad. Incluso incluyen ¿a quién? A Adán. Lo incluyen también.